Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la sala del conocimiento. En esta ocasión vamos a tomar un tema muy importante, pero también es un tema muy especial. Ese tema que se titula la lujuria. Vamos a hablar de un defecto capital, un defecto que caracteriza nuestras conductas y que se vincula de diferentes formas a nuestros sufrimientos y a los diferentes problemas que tenemos en la vida. Siendo la lujuria un defecto capital, un defecto psicológico humano que se desarrolla a través de la sexualidad, y siendo la sexualidad la parte más íntima, más personal que tenemos todos los seres humanos, entonces vamos a tomar vamos a estudiar pues este tema que puede ser un poquito polémico, que puede ser un poquito molesto para algunas personas, ¿sí? Pero que son importantes hablar de ellos, porque necesitamos una formación, necesitamos una educación, necesitamos darnos cuenta de qué manera la lujuria está afectando nuestra calidad de vida, la relación con nuestra pareja, en nuestro matrimonio, nuestro desarrollo biológico intelectual. ¿Sí? Entonces, para dar inicio a este tema, comento de primera mano que este tema pues es un tema que tiene como motivo el entendimiento, la introspección, la educación, y de ninguna manera pretendemos ofender a ninguna persona por algún tipo de preferencia sexual que tenga. Aquí no venimos a criticar, a discriminar, a insultar, a ofender a ninguna persona por el estilo de vida que tenga, sino lo que venimos es a estudiar y entender las conductas que como seres humanos frecuentamos actualmente en relación al sexo. Darnos cuenta en dónde podemos estar fallando, por qué estamos fallando, de qué manera la manera en cómo vemos nuestra sexualidad y cómo decidimos utilizarla se vinculan con los diferentes traumas y complejos que nos hacen sufrir en nuestra vida. De eso se trata, ¿verdad? De estudiar, de educarnos, de utilizar el conocimiento para ser mejores personas y de ninguna manera para criticar de manera destructiva a cualquier persona. Entonces, bien, vamos a hablar de este tema que se titula la lujuria, en donde nosotros como seres humanos, a través de una educación sexual, pues buscamos pasar de la pasión al amor, ya que la pasión es algo que muchas veces se confunde con el amor. Personas que creen que están enamoradas, que hablan del amor a primera vista, que darían la vida por otra persona, justificándose que la aman, cuando de verdad lo que sienten es pasión, deseo sexual. Una pasión muy fuerte que confunden con lo que llamamos el amor, que son dos cosas muy diferentes y que por lo general tienden a ser opuestas, y que es muy importante que nosotros entendamos cuáles son las diferencias de la pasión del amor, de lo que la lujuria produce en nuestra vida y de la importancia de tener una educación sexual. Primero, vamos a hablar sobre la sexualidad humana, algo muy básico. Nosotros como almas, cuando venimos al mundo físico, pues venimos a través de un cuerpo, se nos da un cuerpo, ¿sí? Este cuerpo, dentro de su biología, dentro de su anatomía, ¿sí?, posee una sexualidad. Esa sexualidad puede ser masculina o femenina, ¿sí? Entonces, cuando nosotros se nos da un cuerpo, cuando nacemos a través del vientre de nuestra madre, entonces ya tenemos un cuerpo físico, y el cuerpo físico incluye ya unos órganos sexuales, masculinos o femeninos. Dentro de estos órganos sexuales masculinos y femeninos se produce una energía que llamamos la energía creadora sexual. Esta energía sexual que se produce instintivamente en el cuerpo del ser humano es algo instintivo. Nosotros no producimos esta energía, el cuerpo la produce sola, a través de los ovarios de la mujer y a través de los testículos del varón se produce una energía del tipo sexual.
desde que nacemos. Y esta energía sexual que se produce cumple diferentes funciones en nuestra vida. Principalmente de los 0 a los 14 años, la función principal y general de esta energía es el desarrollo biológico del cuerpo físico. La testosterona en el hombre y los estrógenos en la mujer, ¿sí?, son las principales hormonas que hacen que el cuerpo físico se desarrolle con ciertas características. Entonces al hombre le empieza a salir bigote, a la mujer le empiezan a crecer los senos. Y es por la actividad de esta energía sexual que biológicamente, físicamente, anatómicamente, la niña se convierte en una mujer y el niño se convierte en un varón. Le cambia la voz, etc. Esta es una de las principales funciones de la energía sexual, que siempre está activa en el ser humano desde que nacemos, cumpliendo diferentes funciones. Entonces, principalmente de los 0 a los 14 años, la energía sexual está produciendo estos cambios, la estatura, la forma de la cara, la mujer, las caderas, etc. ¿Sí? Pero a partir de los 14 años aproximadamente, la energía sexual empieza a cumplir otra función. Y esta otra función es el desarrollo psicológico. Porque la energía sexual no solamente está para el desarrollo físico, sino también para el desarrollo psicológico. No solamente cambia la estructura de nuestro cuerpo, sino también cambia la estructura de nuestra psicología, es decir, nuestros gustos, nuestros intereses, nuestras preferencias. Porque cuando llegamos a lo que nosotros conocemos como pubertad, empezamos a ver la vida de otra manera y empezamos a sentir ciertas cosas hacia el género opuesto, ¿verdad? Entonces en la pubertad empezamos a experimentar deseo sexual, atracción sexual, gusto, interés por el sexo opuesto, nerviosismo, timidez, y empezamos a interesarnos por el sexo opuesto, algo que no ocurre de repente en la infancia. Porque en la infancia a veces vemos que los niños no quieren estar con las niñas y las niñas no quieren estar con los niños. Las niñas quieren estar allá con las muñecas, en su club de amigas, y los niños quieren estar jugando fútbol, haciendo competencias y ejercicios de destreza. Pero cuando llegan a la pubertad, la actividad de esta energía cambia la psicología. Entonces la niña ya se quiere ver bonita para el niño, ya se quiere empezar a vestir bien, a retocarse el cabello. Al niño de repente ya no le gusta o ya no tiene el interés de jugar fútbol, ya prefiere ir a ver a Juanita al parque, platicar con ella, estar con ella. Si le llaman sus amigos, le dicen no, que hoy no puede, que hoy no va a salir, que hoy no tiene ganas de jugar fútbol. Cambiaron sus gustos, cambiaron sus preferencias, cambiaron sus actividades, cambiaron sus intereses. ¿Por qué? Por la actividad de la energía sexual, que está teniendo en la persona una manifestación psicoemocional que hace que la persona cambie sus conductas. ¿Verdad? Eso es algo que se da en todos los seres humanos, de manera natural y de manera instintiva, a través de la energía sexual que se produce en los órganos sexuales masculinos y femeninos. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta, que es algo muy, muy importante para que podamos entender el funcionamiento de nuestra sexualidad, es que en los seres humanos la sexualidad funciona de una manera distinta al de los animales. La sexualidad en los animales es meramente instintiva, mientras que la sexualidad de los seres humanos dependen de la psicología, dependen de los contenidos, de la información que está contenida en la mente, de los conceptos mentales. A lo que me refiero, que es muy importante que ustedes, digamos, profundicen en esto, es que en el ser humano la energía sexual está conectada con la mente.
con el cerebro. Existe una conexión entre mente y energía sexual. Mente y sexo están conectados. Según los conocimientos esotéricos, esta conexión se da a través de ciertos canales nerviosos etéricos, ¿sí?, que permiten pues esta conexión. Estos canales etéricos en los diferentes conocimientos esotéricos se le conoce como Ida, Pingala y Sushumna. Ida y Pingala son dos canales que vienen en forma de espiral, ¿sí?, a través de la columna vertebral y se conectan con el cerebro. Mientras que Sushumna es un canal que viene de los órganos sexuales, ¿sí?, y sube en medio de la columna vertebral y se conecta con el cerebro. ¿Sí? Esta conexión permite que la energía espiritual de la glándula pineal baje la energía sexual, se fabrique esa simiente que es la que permite dar la vida, dar la reproducción. ¿Sí? Pero al mismo tiempo, esta energía sexual tan poderosa que es capaz de dar la vida, puede subir, así como bajó, puede subir hasta el cerebro y entonces fortificar nuestra mente, fortificar nuestro cerebro con sus diferentes funciones que vamos a hablar en otro tema. Aquí lo importante es únicamente que nosotros entendamos que existe una conexión entre mente y sexo. Y esto es algo obvio. Una persona a través de una fantasía sexual, de una fantasía erótica, puede despertar su energía sexual. Puede empezar a sentir excitación, por ejemplo. Únicamente a través de la fantasía. ¿La fantasía qué es? Actividad mental. ¿Sí? Pero es como la actividad mental está conectada con los órganos sexuales, entonces si la persona se mete en una fantasía erótica, entonces la actividad sexual se empieza a despertar y los órganos sexuales empiezan a responder porque existe una conexión entre mente y sexo. De eso no puede caber ninguna duda. Es obvio, ¿verdad? Ahora lo interesante es que nosotros podamos entender cómo funciona nuestra sexualidad de acuerdo a este principio tan sencillo de que existe una conexión entre mente y sexo. Ya que el sexo se manifiesta en nuestra vida, nuestros deseos sexuales, nuestras preferencias sexuales son un resultado de los contenidos previos que están latentes en nuestra psicología. Vamos a hablar un poquito más a fondo. Aquí tenemos 5 mujeres que tienen distintos rasgos físicos. ¿Sí? Si nosotros los hombres vemos a estas mujeres, nos daremos cuenta de que uno puede sentir atracción y deseo hacia una en particular y que otro siente atracción y deseo hacia otra. Entonces resulta que a Eric le atrae mucho a esta chica de aquí, mientras que a Karin le atrae mucho a esta chica de aquí. Son preferencias sexuales, gustos. Ahora la pregunta es, ¿por qué a Eric le atrae esta chica y por qué a Karin le atrae esta chica? ¿Por qué? ¿De dónde vienen esos gustos? ¿De dónde vienen esas preferencias? ¿Por qué sentimos cierto gusto hacia cierto tipo de mujeres si somos varones? Hay varones que les gustan las mujeres que son gorditas. Hay varones que les gustan las mujeres que tienen el cabello corto. Y lo mismo pasa con las mujeres. Hay mujeres que les gustan los hombres calvos. Hay mujeres que les gustan los hombres con mucho vello. ¿Sí? Y encontramos en nuestra vida ciertas preferencias sexuales. Experimentamos cierto gusto, cierto interés y cierta atracción a cierto tipo de belleza femenino masculina. ¿Pero por qué? ¿De dónde sacamos estas preferencias? De repente las consideramos naturales o simplemente nunca nos hemos preguntado y hemos tratado de entender cómo funciona nuestra sexualidad y cómo es que desarrollamos estos gustos.
¿sí? Pero como recién habíamos hablado, nuestra sexualidad responde a los contenidos que tenemos en la mente, la información, los conocimientos acerca de lo que consideramos bello, excitante, atractivo, admirable. Entonces nosotros desde niños estamos constantemente siendo bombardeados a través de los medios de comunicación, revistas, películas, el arte, la música, la cultura, las redes sociales. Todo el tiempo estamos sujetos a recibir información, ¿sí?, de todo tipo, pero estamos hablando obviamente del tema de la sexualidad, donde nos están diciendo aquello que debemos de admirar, aquello que es excitante, aquello que debemos de buscar y de conseguir. Entonces, a través de las impresiones desde que somos niños, sin darnos cuenta, a través de información explícita o a través de información subliminal, nosotros vamos aceptando cierto contenido de nuestra cultura, muy explícito. Y de acuerdo al contenido que aceptemos de la cultura, de lo que es una mujer bella, de lo que es una mujer deseable, mi sexualidad automáticamente va a responder a eso. Entonces, si a Eric le gustan las chicas con cabello corto, tiene esta preferencia sexual, es porque en algún momento a Eric, en una película, en una revista, o de alguna manera, en algún entorno, en alguna circunstancia, en alguna fiesta, en no sé dónde, ¿sí?, a Eric se le presentó una chica con cabello corto como lo más deseable, como lo más atractivo, como lo más bello. Y él inconscientemente aceptó esta información. Y su sexualidad empezó a responder a esta característica en particular. Y así con todas las preferencias de todas las personas. ¿Sí me voy explicando? Entonces, por ejemplo, el contenido para adultos, aquello que llamamos como la pornografía, encontramos un montón de contenido de tipo sexual. Todo el contenido que se presenta en este tipo de plataformas están hechos bajo la inteligencia humana para excitar y estimular sexualmente al espectador. Entonces, ¿qué es lo que pasa si una persona entra a ver este contenido y ve, por ejemplo, un video de sexo grupal? Ese video de sexo grupal está hecho bajo la inteligencia humana para excitar a la persona que lo ve. O sea, los que participan están actuando, las luces, los sonidos, el espacio, la producción, la edición. Hay toda una producción en ese video, en ese contenido que está hecho exclusivamente para excitar al espectador, ¿verdad? Todos los contenidos sexuales, pornográficos, buscan excitar a la persona que los ve. Y cuidan las luces, que no sea mucha luz, que no sea tan poca luz, la postura de la mujer, el maquillaje, los retoques, cómo van a actuar, cómo se van a desenvolver. Todo está precisamente hecho, calculado para generar esto en la persona que lo ve. Entonces, cuando una persona entra a ver estos contenidos y ve, por ejemplo, una escena de sexo grupal, como esa escena está hecho para excitar a la persona que lo ve, ¿qué es lo que va a pasar con la persona que lo ve? Pues se va a excitar, le va a llamar la atención, lo va a ver como algo deseable. Y todo aquello que nos parece deseable es algo que en mayor o en menor medida lo vamos a querer hacer, lo vamos a querer experimentar. Puede ser que lo hagamos o no por diferentes causas, pero el deseo se va a formar en nuestra vida, en nuestro mundo interior. Y empezamos a desarrollar entonces esta preferencia sexual, esta fantasía de querer experimentar
una actividad sexual en grupo, ¿verdad? Así se empiezan a formar todo tipo de fetiches. Si una persona entra y ve contenido en donde los pies son parte del desenvolvimiento sexual de la escena y de las personas, entonces la persona va a desarrollar ese fetiche hacia los pies, como algunas personas lo tienen. ¿Y qué es lo que pasa si dentro de esta caja de Pandora, donde hay una gran diversidad de información, una persona entra a ver una escena sexual con personas del mismo sexo? Si una mujer entra y ve una película, una escena erótica, por ejemplo, de dos mujeres, esa escena que la mujer va a ver está hecha cuidadosamente por profesionales para excitarla, para estimularla. Y si la mujer lo ve, se puede estimular, se puede excitar, puede llegar a ver que eso es deseable, que eso es placentero, que eso es admirable. Y si frecuenta este tipo de información lo suficiente, entonces se empieza a desarrollar esta preferencia sexual sin que la persona se dé cuenta. Ella no está siendo consciente del proceso, solamente se está dejando llevar por las sensaciones que eso le produce. Le genera curiosidad, lo pone, empieza a experimentar deseo, placer y emociones, lo deja, lo sigue viendo, se lo mete en la cabeza, en la imaginación, lo fantasea, y así se empieza a desarrollar esa preferencia. Entonces la persona después de un tiempo empieza a darse cuenta que empieza a sentir atracción por las mujeres, que los hombres ya no le parecen tan atractivos, y empieza a desarrollar estas preferencias. Y así con todo. Porque encontramos todo tipo de información en los medios de comunicación. Encontramos, por ejemplo, el masoquismo. Actos sexuales que se acompañan de golpes y de cierta cantidad de tortura. Y las personas que ven estos contenidos se les presenta como un contenido excitante, como un contenido que tienen que probar. Y si se lo meten en la cabeza, desarrollan esa afición, ese gusto, esa fantasía. Dentro de este gran contenido de información encontramos también en encuentros sexuales con menores de edad, hasta con niños. Y si uno consume este contenido, ¿qué es lo que va a pasar? Que su sexualidad va a responder a eso. Porque la sexualidad responde mecánicamente a los contenidos que están en nuestra cabeza, a lo que nosotros consideramos que es excitante, que es admirable, que es antojable, que es satisfactorio. Entonces, si hablamos, por ejemplo, del concepto sexo con animales, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Asco, repudio. Sexo con animales, nada que ver. Asqueroso, o sea, ni pensarlo. Pero existe este contenido en el mundo del internet. Y este contenido está hecho cuidadosamente por la inteligencia humana para excitar a la persona que lo ve. Entonces, si uno se mete a ver este tipo de contenido de sexo con animales, sí se puede excitar viéndolo. Y si lo ve demasiado y consiente demasiado esta información, desarrolla este gusto, desarrolla esta preferencia. ¿Sí? Y por eso hoy encontramos en nuestra cultura, en nuestra sociedad, un montón de preferencias sexuales, un montón de gustos. Que no son parte de nuestra naturaleza. No es que a mí me gusten las gorditas porque Dios así me hizo. No es que a mí me gusten los hombres porque Dios así me hizo. Estos gustos, estas preferencias son una respuesta, una consecuencia del entorno en donde me he desenvuelto y de aquello que he aceptado de manera consciente o inconscientemente a través de información explícita o subliminal de lo que es deseable, de lo que es admirable.
¿Sí? Entonces aquí empezamos con la educación sexual. Si entendemos esto, debemos de tener muchísimo cuidado con la información que aceptamos como deseable del entorno en donde nos desenvolvemos. Sobre todo con el contenido que llamamos contenido de adultos. Tenemos que alejarnos de estos entornos, que es en donde se encuentra todo el contenido, en donde vamos a desarrollar una visión de nuestra sexualidad bastante pobre, conflictiva, latente, lejos de nuestra naturaleza. ¿Sí? Entonces, una persona, para ejemplificar y romper paradigmas, una persona que hoy es heterosexual, que le encantan las mujeres, que sale con 5 mujeres al mismo tiempo, dentro de 5 años, por ejemplo, ¿puede ser homosexual? Por supuesto que sí. La orientación sexual se puede cambiar, la preferencia sexual se puede cambiar. Solamente tiene la persona que cambiar la idea de lo que es deseable. Y esa idea, ¿cómo la va a cambiar? A través del contenido que consuma. Yo tengo amigos que en algún momento conocieran completamente heterosexuales y hoy no lo son. También ha habido casos de personas que son homosexuales y que en otro momento dejan de serlo, o que son menos frecuentes estos casos, porque requieren de un regeneramiento, que vamos a hablar un poquito más adelante. Lo más probable es que las personas sean muy promiscuas, luego bisexuales, luego homosexuales, y empiecen a desarrollar todo tipo de preferencias, gustos, pasiones, buscando experimentar el placer, buscando experimentar sus fantasías sexuales. Hasta ahorita no estoy haciendo ningún juicio de valor, no estoy diciendo que esté bien y que esté mal, solamente cómo funciona nuestra sexualidad, y entendamos que tenemos que cuidar nuestra mente de todos los contenidos de nuestra cultura, y que aquello que veamos es lo que vamos a terminar haciendo, y que la orientación y las preferencias sexuales pueden cambiar. ¿Sí? Entonces, hablando ya de esto, entonces podemos hablar un poquito de lo que es la lujuria. Entonces, ¿qué es la lujuria? ¿Qué le llamamos eso? ¿Sí? Simplemente vamos a definir a la lujuria como una percepción alterada de la sexualidad. Facilito. Obviamente hay mucho estudio de por medio, pero para entender la lujuria es simplemente una percepción alterada de la sexualidad humana. Cuando alteramos la sexualidad para que se torne más deseable, más admirable. ¿Sí? La palabra lujuria viene de la palabra lujo, que tiene que ver con accesorios que se ponen para que ese objeto sea deseable. Pone un ejemplo. Este es un reloj. Solamente es un reloj y ya está. Pero si yo este reloj lo baño de diamantes, se vuelve ya un reloj de lujo. Pero sigue siendo un reloj y te sigue dando la hora. O sea, te sigue sirviendo para lo mismo. ¿Qué cambió? Su apariencia, ¿verdad? La apariencia ya no es la misma. Está lleno de diamantes, brilla. ¿Y eso qué hace? Llama la atención. Y hace que el reloj sea más deseable. Entonces, cuando saquen una junta, mi reloj lleno de diamantes, ¡wow! Mire ese reloj. ¿Cuánto costará? Pero qué elegante que se ve. Eso es lo que nosotros llamamos como lujo. Si podemos plasmar esta idea de lo que es el lujo a la sexualidad, entonces hablamos de que la lujuria son todos los accesorios que ponemos sobre nuestra naturaleza sexual para que luzca más provocativa, más sensual, más llamativa. Entonces aquí vemos, por ejemplo, a una mujer en su naturaleza física, con una apariencia natural.
Y aquí vemos a la misma mujer, pero ya con un montón de accesorios, con un montón de elementos que se pone para verse más deseable. Estos elementos no tienen que ser objetos. Obviamente hay objetos, que la prenda rosita, que el lacito, pero no solamente eso. También la manera en cómo posa, la manera en cómo sonríe, la manera en cómo camina. Ahí también puede haber lujuria. Ahí también hay elementos psicoemocionales que están alterando el comportamiento de la mujer para verse más deseable, para destacarse, más llamativa, provocar a los demás. ¿Sí me voy explicando? Esto es lo que llamamos como la lujuria, como una alteración de la sexualidad humana, porque nosotros empezamos a desarrollar un deseo y un interés, pues va a ser un deseo, una atracción por mujeres que tienen este tipo de accesorios, que cumplen cierto tipo de estándares, que muchas veces no son reales, porque en la fotografía tiene 7 filtros, la celulitis de la nalga se la borraron, la grasita de la cadera se la quitaron con Photoshop, y nosotros vemos y nos enamoramos de esa mujer y buscamos una mujer así para nuestra vida, pero esa mujer de la imagen está alterada, no es real, no está representando la belleza natural de una mujer. Eso es lo que estamos llamando como lujuria, ¿sí me explico? La lujuria es también deseos desenfrenados por placer sexual. Ese es otro significado que tiene la lujuria. Deseos fuertes, apasionantes, excesivos, desequilibrados, agresivos por placer sexual. Eso también se entiende como lujuria, ¿sí? Entonces, la lujuria, ¿qué es lo que hace en la vida del ser humano? Que valoremos al sexo opuesto por su apariencia física y no por los valores humanos. Es decir, la lujuria en nuestra vida lo que hace es que valoremos al sexo opuesto, a la otra persona, no por cómo la otra persona es, sino por cómo la otra persona se ve. Y la lujuria engaña y altera nuestra percepción de la otra persona, haciéndonos creer cosas que no son. Entonces, si ustedes estudian el funcionamiento de su sexualidad, se van a dar cuenta que en la pasión que sentimos por la apariencia física de otra persona hay un engaño. Y este engaño está en creer que la chica que es muy atractiva es linda, es dulce, es noble, es admirable, es la mejor mujer. ¿Cuántos hombres ven a una mujer que es muy atractiva y dicen, una mujer así necesito? Yo a una mujer así le pongo casa, le pongo coche, la saco a pasear por todo el mundo. Con una así yo sería muy feliz. ¿Y en qué se está basando esta persona para hacer determinada afirmación? Única y exclusivamente en la apariencia de la mujer. No está hablando de cómo la mujer es, de sus gustos, de sus preferencias, de sus necesidades, de sus metas en la vida, de cómo piensa, sino única y exclusivamente en su apariencia física. Le damos valor a una persona exclusivamente por su apariencia física. ¿Sí? Entonces, imaginemos en un colegio donde hay, no sé, 600 alumnos, 300 mujeres y 300 hombres, ¿no? La imagen de esta chica me gustó porque considero que el aspecto físico de esta chica representa en promedio el aspecto de una mujer aquí en México. A mi consideración, puede ser algo un poquito subjetivo, pero según lo que yo he visto, una mujer por lo general aquí en México tiene un aspecto muy similar.
¿Sí? Si hablamos de Francia, Alemania, pues el aspecto de la mujer puede ser muy diferente. Pero más o menos en promedio encontramos mujeres con este aspecto físico. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa si en una escuela donde hay 300 mujeres y 300 hombres encontramos 299 mujeres con este aspecto físico más o menos, ¿sí? Y encontramos una mujer con este aspecto físico? Diferente, sobresaliente, llamativo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los hombres? Que todos empiezan a pelear por salir con esta chica. Todos quieren salir con ella. Todos le invitan a cenar, la quieren llevar a su casa, le quieren hacer la tarea, compiten entre ellos. Y se fijan exclusivamente en la apariencia física. Puede ser que una mujer con un aspecto físico más natural, más promedio, que no sobresale, que no quiere decir que sea feo, no es que sea feo, sino que es más común. Y lo que nos llama la atención a nosotros como seres humanos es aquello que es diferente, aquello que sobresale, eso es lo que llama la atención, ¿sí? Pero si vemos una mujer con un aspecto físico común, una mujer que tiene valores, que tiene principios, que puede ser noble, que puede ser responsable, que puede ser fiel, que puede ser comprometida, que puede ser inclusive inteligente. ¿Sí? A una mujer que, por ejemplo, es muy bella o llamativa físicamente, pero es muy engreída, es muy grosera, muy presumida, muy vanidosa. ¿A cuál escoge un hombre promedio? El adolescente promedio, ¿con qué tipo de mujer quiere andar? ¿A quién quiere hacer su novia? ¿Qué tipo de mujer persigue? ¿Aquella mujer que es buena, que es virtuosa, que es noble, que es fiel? ¿O aquella que tiene los senos grandes, que tiene una apariencia extraordinaria? ¿Sí? Buscamos lo superficial y empezamos a valorar a las personas no por cómo son, sino por cómo se ven. Y esto nos afecta muchísimo a todos, porque genera un baja autoestima, porque queremos que nuestro cuerpo físico se vea como un cuerpo físico modelo, que muchas veces por nuestra naturaleza dada no es así. Si una mujer o un hombre que es yucateco, que los genes de aquí de Yucatán son hombres pues chaparritos, de una cabeza pues un poquito grande, o sea, es la genética del hombre, ¿sí? Y a la mujer le presentan al hombre alto, güero, de ojos azules de Alemania, y está enamorado de ese hombre. Entonces, ¿cómo se siente el hombre común respecto a eso? Inseguro. Las mujeres también. Hay muchas mujeres que no soportan que las vean sin maquillaje, que no pueden salir sin maquillaje, tienen miedo de rechazo, ¿sí? Porque sabemos que juzgamos y damos valor a las personas por las apariencias. A la mujer que sobresale en apariencia le invitan a todas las fiestas, tiene un montón de amigos y la vida la tiene más fácil. A la que no sobresale en apariencia no, tiene que luchar por lo que quiere. Y lo mismo pasa con las mujeres, que sienten atracción por ese hombre que es muy guapo en la escuela, que tiene la barba no sé cómo y que es muy varonil, pero que en valores y en principios es un idiota, es un mediocre, no sirve para nada, es mujeriego, es irresponsable, es vago, es alcohólico, no sirve. Y a muchas mujeres no les importa que ese hombre sea un idiota, con que sea guapo es más que suficiente, y se van con él y les desgracian la vida. Terminan lastimadas, terminan heridas, terminan inutilizadas, cambiadas, dejadas. Y este tipo de sufrimientos que viven las mujeres, porque lo viven por lujuria, por preferir la apariencia sexual de un hombre a los principios y valores que son necesarios para llevar a cabo una relación sexual. ¿Sí me voy explicando? Entonces, la lujuria que vamos desarrollando porque produce placer
y nos dejamos llevar por la fiesta, por el reggaetón, por el alcoholismo, las amigas, los contenidos pornográficos de los medios de comunicación, y queremos experimentar, y queremos vivir, y queremos sentir, y queremos gozar, y vamos dejando que la lujuria se vaya desarrollando en la vida de los seres humanos. Entonces también va desarrollando lo más bajo que hay en nosotros. Se desarrollan todo tipo de defectos psicológicos. Nos convertimos en personas egoístas. Y entonces la mujer para el hombre es un objeto sexual. Y le promete la luna, las estrellas únicamente para llegar al coito con ella. Y una vez que logra eso, se olvida de esa mujer, le aburre, ya no le interesa. Y si la mujer está triste, se siente sola, quiere salir con él, ya no le interesa si hay otra mujer de por medio que le estimule ese deseo. Y si ahorita este hombre siente pasión por Anita, pues va y le promete el sol y la luna a Anita. Y si después empieza a sentir pasión por la amiga de Anita, entonces va y le promete lo mismo a la amiga de Anita, y Anita la deja en el olvido. Y entonces empezamos con actos egoístas. Pensamos única y exclusivamente en satisfacer nuestras bajas pasiones, satisfacer, gozar, experimentar placer. Y utilizamos a los demás como un medio para eso. Y somos amables con ellos, y los invitamos al cine, y somos educados, y le compramos una rosa a la mujer, y le decimos qué bonita que se ve. Pero en el fondo, muchos hombres no se preocupan o no tienen un interés real por esa mujer. Solamente quieren satisfacer esa pasión. Cuando hay un coito, cuando hay un encuentro sexual, esa pasión se va desvaneciendo con el tiempo. Y entonces el interés por del hombre hacia esa mujer se va perdiendo. Y esa pasión se va a otra persona. Y así vamos. Así llevan, digamos que la sexualidad los adolescentes, cambiando de pareja cada 3 meses, cada 6 meses, un novio nuevo, una novia nueva. Vamos cambiando de pareja. ¿Por qué? Porque solamente estamos buscando satisfacer nuestras bajas pasiones. Y no estamos tratando de darnos a entender, conocernos, crecer como pareja, afrontar las adversidades. ¿Sí? Y vamos desarrollando todo tipo de miedos, de sufrimientos, porque hoy dejamos a la mujer y no nos interesa, y la hacemos sufrir. Pero el día de mañana nos dejan a nosotros. Me enamoré de Sotanita, Sotanita no me quiere, se va con otro que le gusta más, que tiene más dinero. Yo sufro porque Sotanita no me quiso. Y empiezo a desarrollar baja autoestima, y empiezo a desarrollar cierto complejo, cierta inseguridad, ciertos temores a que me engañen, a que me usen. Y desarrollamos un montón de cosas en relación a la lujuria. Todo lo que vemos hoy en día dentro del concepto de bajas pasiones. Infidelidades, enfermedades de transmisión sexual, depresión, agresión, suicidios pasionales. Es que la mujer me abandonó, ya no quiero vivir. Todo eso es provocado por la lujuria. Abortos, que es algo completamente traumático, doloroso, kármico para la persona que lo tiene que vivir. Todo tipo de abusos, la trata de mujeres, la prostitución, la pedofilia, el abuso a menores. Todas estas cosas que vemos que son horribles en nuestra sociedad son producto de la lujuria. ¿Sí? De desarrollar una visión equivocada de lo que es la sexualidad como un medio para sentir placer, y no vemos la sexualidad como parte de una relación humana. La sexualidad es, digamos, un encuentro entre dos personas
en los cuales se debe de culminar aquello que llamamos el amor. El amor que es ese interés sincero y continuo por el bienestar y el progreso de la otra persona. Eso es el amor. Cuando me agrada esta persona, cuando tengo el interés de que esta persona esté bien, le vaya bien, esté tranquila, acompañarla, apoyarla, eso es el amor. ¿Sí? Entonces, cuando un hombre y una mujer se aman, el sexo es una forma en la que ese amor se materializa, se culmina. ¿Sí? Cuando el sexo se hace fuera del amor porque produce placer, también produce todo tipo de dramas y de conflictos. Porque luego la mujer queda embarazada y el hombre no se quiere hacer responsable. ¿Por qué? Porque no la ama. Si la amara, lo hacemos juntos y vemos la manera. Pero la mujer queda embarazada, se asusta, se deprime, no quiere tener al hijo. ¿Por qué? Porque no ama al padre del hijo. Si lo amara, lo hacemos juntos, crecemos juntos como familia, un sueño. ¿Sí? Entonces, muchas cosas de las que hoy nos quejamos que pasan en torno a la sexualidad son por falta de amor. En un encuentro sexual siempre hay riesgo de embarazo, siempre. Puede ser mayor o menor de acuerdo a las circunstancias, pero siempre hay un riesgo de embarazo, ¿verdad? Entonces, la mujer no debe de tener un encuentro sexual con un varón con el cual no estuviese dispuesto a tener una familia. Porque la familia puede ser la consecuencia de un encuentro sexual. Puede ser que se dé, puede ser que no. Vamos a ponerlo en términos económicos para que sea un poquito más entendible. En el campo del emprendimiento, ¿sí? Si tú quieres emprender en un negocio, tienes que asumir los riesgos. Para ganar hay que saber perder. Cualquier emprendimiento económico tiene un riesgo. Si no estás dispuesto a asumir ese riesgo de perder en un negocio, no lo hagas. No estás listo para emprender, ¿verdad? Si vas a emprender en un negocio, tienes que asumir los riesgos de ese negocio con madurez y responsabilidad. Lo mismo pasa con la sexualidad. La sexualidad tiene sus riesgos. Y una persona consciente asume los riesgos con conciencia y responsabilidad. Y si sabemos que en un encuentro sexual se puede dar la reproducción, si no estamos dispuestos a asumir ese riesgo, entonces ¿por qué lo hace uno? Si uno va a hacer algo y no está dispuesto a asumir el riesgo de lo que hace, esa es una persona inconsciente. Esa es una persona inmadura. Debemos de estar conscientes de las consecuencias de lo que hacemos y debemos de asumir consciente y responsablemente las consecuencias de nuestros actos. Entonces, la sexualidad, un acto sexual, es algo muy serio. Es algo que nos une con la persona con la que tenemos el acto sexual. Nos une. Y si la persona no la amas,
si no estás dispuesto a vivir con esa persona, si no estás dispuesto a tener una familia con esa persona, y vas a tener relaciones con esa persona, entonces te estás exponiendo a que te pase algo que no estás dispuesto a afrontar. Y eso es lo que pasa con los adolescentes, que ven su sexualidad como salir a pasear, como salir a divertirse, como un medio para única y exclusivamente para sentir placer. No asumen los riesgos, no aman a la persona con la que comparten su sexualidad, y cuando esos riesgos se manifiestan, caen. Y viene la depresión, los abortos, el abandono, el pleito, la demanda, el divorcio, un montón de cosas. ¿Sí? Entonces la sexualidad es algo muy importante que debemos de aprender a respetar. Entonces vamos a hablar de los diferentes tipos de yoes de lujuria que todos tenemos en algún grado, en alguna medida, y que tenemos que empezar a trabajar. En la psicología desarrollamos conceptos de lujuria desde que somos niños, que nos hacen ver las cosas como no son en realidad. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos al yo del amor platónico. ¿Sí? Platón habló del amor, pero no tiene nada que ver del amor platónico, de lo que nosotros conocemos como el amor platónico. ¿Sí? Entonces, ¿a qué le llamamos el amor platónico? A una fantasía sexual que todos desarrollamos con un determinado artista. ¿Sí? Entonces yo me acuerdo que cuando era muy joven, el amor platónico de mis amigas eran los Backstreet Boys, ¿no? O Leonardo DiCaprio que aparecía en la película de Titanic. Ese era el amor platónico de las mujeres. Y de los varones pues era Britney Spears, era Cristina Aguilera ¿sí? Entonces eso es algo que está latente mayormente en los niños, en el adolescente. El adulto casi ya no tiene amores platónicos. ¿Sí? Entonces, el amor platónico es un yo de lujuria, es un concepto de lujuria. Porque estamos desarrollando una fantasía sexual con una persona que ni siquiera conocemos, con una persona que ni siquiera vamos a conocer, que ni siquiera sabemos cómo es, que a lo mejor ya está casada y tiene una familia. ¿Qué tenemos nosotros que estar pensando en ella? ¿Verdad? Es una fantasía. Y la fantasía es lujuria, porque la fantasía es lo opuesto a la realidad. Encontramos, por ejemplo, los yoes de las cartas de amor cuando somos niños, cuando estamos en la secundaria. Entonces confundimos la pasión con el amor. Y cuando es 14 de febrero en la secundaria, hacemos la carta de te voy a amar para toda la vida y siempre voy a estar contigo y yo te amo para toda una eternidad. ¿Dónde quedó ese amor? ¿Dónde quedó? Era una fantasía que teníamos. Estábamos confundiendo lo que es el verdadero amor, que ahora podemos a lo mejor conocer como adultos, con sensaciones, con la pasión, con la atracción, con el gusto, con el deseo. Era mera confusión. ¿Sí? Tenemos que trabajar con este tipo de conceptos que vamos desarrollando desde que somos niños. ¿Sí? Empezamos a desarrollar ya los primeros yoes del maquillaje en la pubertad. Entonces ya la niña se empieza a poner perfume para llamar la atención, para ser más deseable. Igual el varón empieza a cambiar la manera en cómo se viste, ropa más apretada que refleje más el físico. ¿Sí? Y vamos desarrollando los yoes del maquillaje que desarrollan la vanidad y la tendencia a juzgar por las apariencias.
Todo esto es lujuria. Y lo vamos desarrollando en la pubertad. Entonces la niña cuando se empieza a maquillar, ¿sí? A veces no se da cuenta, pero está empezando a desarrollar hasta cierto punto un miedo o una baja autoestima a su belleza como mujer natural. Porque desarrolla una dependencia a esa apariencia maquillada, que ella empieza a rechazar su apariencia sin maquillaje, que es un rechazo a su naturaleza, o sea, lo que ella de verdad es. ¿Sí? Los yoes de los juegos, que se dan también en la pubertad. Que si jugamos botella, que es algo muy típico aquí en Yucatán, que cuarto oscuro, que las cartas, que las apuestas, ¿sí? Y que semana inglesa, todos estos jueguitos que hacemos en la pubertad están hechos para satisfacer nuestras fantasías sexuales que vamos desarrollando desde que somos niños. No tiene nada que ver con el amor, con los valores y principios que necesitamos para desarrollar una relación, una familia, ¿sí? Y empezamos a ver al sexo opuesto como una herramienta de placer, porque eso son solamente experiencias sexuales. No hay ningún compromiso en jugar la botella, en nada más usar a la persona para satisfacer nuestras pasiones. Entonces entramos después a ciertos defectos que ya son más de la adolescencia y de la adultez y que también están desarrollados con la lujuria. Por ejemplo, los yoes del alcohol. Los yoes del alcohol están muy relacionados con la lujuria. Como por ejemplo cuando el hombre le dice a la mujer: te invito, vamos a tomar 2 cervezas. Y lo que el hombre quiere es realmente tener un encuentro sexual con esa mujer. Y tómate otra, y tómate otra, y tómate otra. Y a veces lo que el hombre está haciendo es embriagar a la mujer para tener un acceso más fácil a su fantasía sexual. Y eso se da muchísimo. O el hombre que toma porque cuando toma tiene más confianza, porque si no toma es muy inseguro, se cohíbe, tiene miedo al rechazo. Entonces sale, se toma las cervezas y entre cervezas conocemos mujeres y le damos. ¿Sí? Encontramos los yoes de la masturbación. ¿Sí? El acto de la masturbación es parte de la lujuria de los seres humanos. ¿Sí? La palabra masturbación significa más turbación. La turbación es la agitación desequilibrada de algo, de los mares, ¿no? Los mares cuando están turbulentos están desequilibrados, están fuera de su naturaleza. Lo mismo pasa con nuestras pasiones. La masturbación lleva al desarrollo de las bajas pasiones. La masturbación lleva al consumo de la pornografía, al desarrollo de las fantasías sexuales. La masturbación nos lleva al desarrollo de esa visión de que el sexo es para experimentar placer. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros consentimos esta práctica, para lo cual naturalmente nos sentimos muchas veces tentados, vamos desarrollando los diferentes tipos de lujuria. ¿Sí? Entonces, cuando una persona empieza a purificar su psicología de la lujuria, la masturbación deja de ser una necesidad. Hoy en día la masturbación es una necesidad para mucha gente. Personas que dicen: es que si no lo hago, me vuelvo loco. Porque tienen mucha lujuria. Y esa lujuria tiene mucha pasión. Y esa pasión los excita demasiado cada determinado tiempo. Y no buscan qué hacer con esa sobreexcitación producto de su lujuria. Pero si una persona trabaja sus bajas pasiones, purifica su mente, su visión, su entendimiento sobre la sexualidad, esa persona se va a dejar de sobreexcitar y la masturbación va a dejar de ser necesaria en su vida. ¿Sí?
Encontramos los yoes de la pornografía, ¿sí? Porque la pornografía es pura actuación. La pornografía no refleja una actividad sexual natural. Entonces muchas veces el hombre que consume mucha pornografía, cuando va a tener un encuentro sexual con una mujer de verdad, pues a veces la mujer tiene que estar corrigiendo al hombre, diciéndole, no, tranquilo, oye, eso no, o sea, yo no soy así. Sí, porque el hombre quiere pues soltar todo lo que ve, que es producto de la fantasía. A las mujeres que hacen eso se les paga para que lo hagan. La mayoría no lo hace por gusto, lo hace por dinero. ¿Sí? Desarrollamos los yoes de la lascivia, los yoes de la morbosidad, que es ver con fijación y con deseo sexual al sexo opuesto. Entonces hay que trabajar mucho esto. Salimos, vamos a la plaza comercial, vemos a mucha gente y de repente hay gente que instintivamente nos parece atractiva. Cuando nos dejamos llevar por esa primera sensación y nos fijamos detenidamente en esa persona y fantaseamos con esa persona, entramos en la lascivia, que solamente desarrolla pues las bajas pasiones, ¿no? Los yoes extranjeros es un tipo de pasión sexual bastante curioso, ¿sí? Que es esta tendencia que tenemos a sentir placer sexual solamente porque una persona tiene otra nacionalidad. Entonces, si a la amiga le hablan por la mejor amiga y le dice, oye, ¿qué crees? Que acabo de conocer unos franceses. Seguía la mujer, wow, ¿en serio? Y dile, vamos a salir con ellos. Y ya empieza a desarrollar cierta pasión hacia las personas solamente porque son de Francia, porque son de Alemania, y ni siquiera a veces las conoce. Eso se presume mucho. Es que mi novio es francés, es alemán, es holandés. Y para eso que les da una característica, un valor sexual especial. Para mucha gente eso es atractivo. Esa es lujuria, porque la nacionalidad no hace parte de lo que una persona es, de sus valores, de sus principios, ¿verdad? Encontramos los yoes solteros. Sí, eso yo los tuve mucho en la adolescencia, el yo soltero. El yo que no quiere tener novia para poder andar con muchas al mismo tiempo. Ese es el yo soltero. No se quiere comprometer porque no quiere perder otras experiencias de tipo pasional con otras mujeres. Sí, esto se da mucho. Encontramos también, por ejemplo, los yoes novieros. Yo nunca fui de ese, yo fui de los yoes solteros. ¿Sí? No me comprometo con ninguna para poder estar con todas. Pero tuve amigos que eran yoes novieros, ¿sí? Que eran los amigos o los hombres que no tienen ningún problema con hacer novia a una mujer con tal de acostarse con ella y cortarla a los 2 meses. A mí eso no me gustaba porque pues hace sufrir a la mujer y a mí no me gustaba esa parte, ¿sí? No me gustaban esos dramas. Pero yo tengo amigos de que era así, de que ¿quieres ser mi novia? Sí, pues vámonos directo a la cama. Ya 2 meses la corta y se busca otra novia. Y a los 2 meses la corta y se busca otra novia. Y el noviazgo no es un compromiso de valores y principios, es solamente un medio para satisfacer sus bajas pasiones. Tenemos el yo de los ex. Típico en la discoteca, ya borracha, la persona le marca al ex. ¿Y dónde estás? Y vamos a vernos. Desaparecido, ya ni hablas. ¿Y qué es lo que está buscando uno en esa persona? Desfogar sus bajas pasiones en ese momento, ¿verdad? El yo de los anticonceptivos, ¿sí? Buscamos utilizar diferentes tipos de anticonceptivos para evitar que la mujer quede embarazada.
Pero todos los anticonceptivos generan daño, sobre todo en la mujer. Esas pastillas que toma la mujer, esas inyecciones, esos microchips que se ponen, alteran el funcionamiento hormonal de las mujeres y hacen que desarrollen mal humor, que les cambie el carácter, que se vuelvan negativas, que les cambie el metabolismo, que les salga acné, que engorden. Hay mujeres que hasta dejan de menstruar cuando consumen los anticonceptivos. Y eso es natural, no es natural. Afecta, por supuesto que afecta, porque todo tiene una función en la vida. ¿Sí? Entonces, la mujer está, digamos que dispuesta a dañar su cuerpo físico con estas sustancias con tal de tener relaciones sexuales sin quedar embarazada. Eso es lujuria. ¿Sí? Entonces, si una persona no quiere quedar embarazada, entonces que no suelte la energía sexual, porque la energía sexual, o sea, el semen del hombre, es lo que embaraza a la mujer. ¿Sí? O que no tenga relaciones sexuales si no quieren correr ese riesgo. Porque si consumen anticonceptivos, le están haciendo daño a su cuerpo, a su psicología. Le empieza a dar depresión, mal humor. ¿Sí? Y como produce un daño, decimos que es lujuria, ¿verdad? Encontramos el yo de los abortos también, un delito contra natura. ¿Sí? Que no es una crítica, se entiende que a veces las situaciones de una persona son difíciles, carece de medios, de apoyo, de inteligencia, sus emociones, cuando una mujer está embarazada, sus emociones cambian y se confunde y no saben qué hacer, y es algo pues a lo cual pues le tenemos compasión, ¿verdad? O sea, entendemos las grandes dificultades por las que una mujer puede pasar cuando está embarazada y no la juzgamos por ello de ninguna manera, ¿sí? Pero el aborto es un acto equivocado, ¿sí? Es el asesinato de su propio hijo, es no serse responsable de las consecuencias de sus propias acciones, y es algo que genera el karma, que ya hablamos en otros temas, ¿sí? Encontramos los yoes manipuladores y mentirosos, si no vamos a hablar más de ello. Y por último, encontramos todo tipo de... encontramos los yoes del matrimonio, aquellos que tienen la fantasía de casarse, de que les den el anillo, y que ven el matrimonio como ese permiso constante, como ese desfogue sexual, ya sin censura, porque si ya nos casamos, entonces tú ya eres mía y entonces yo ya puedo sin límite usar eso que ya es mío. Pues ahí están los yoes del matrimonio. ¿Dónde están los yoes de la despedida de soltero? La despedida de soltero es algo que va en contra de los principios del amor. ¿Cómo antes de contraer un compromiso de amor ante una persona vas a ver y acostarte con otras personas? ¿En qué conciencia cabe eso? Pues está latente como algo normal en nuestra cultura. ¿Sí? Y como es algo que está permitido, entonces utilizamos ese permiso para desfogar las bajas pasiones. Y nos vamos a Colombia, y nos vamos a Cuba, los amigos, y los celulares en la mesa, y aquí nadie va a decir nada, y aquí es lo que pasa entre nosotros, ¿no? Y pasan de todas cosas. Pura lujuria. Los yoes de la luna de miel, los yoes de los amantes del cabaret, los yoes frívolos que ya no aman a la esposa, todo esto se da en la vida común de los seres humanos porque viven de la lujuria. Y encontramos también ya los tipos de yoes que están relacionados con las desviaciones sexuales, ¿sí? Como por ejemplo los yoes homosexuales.
La homosexualidad es algo antinatural, pertenece a la lujuria, porque la homosexualidad altera la naturaleza de la sexualidad. Dentro de la biología, de la anatomía y del sentido común. Entonces, ¿cómo se da una relación sexual, por ejemplo, entre dos hombres? ¿Cuáles son las partes que entran en contacto? ¿Sí? El falo o el pene de un hombre y el ano del otro hombre. Pero el ano no es un órgano sexual. El ano es un órgano intestinal y naturalmente cumple otra función. ¿Cuál es la función del ano que está conectado al intestino? Pues desechar los sobrantes de los alimentos. Para eso sirve el ano. Entonces, cuando se utiliza el ano para un encuentro sexual, eso es antinatural. Y es antinatural en la medida en la que tiene que generar algún tipo de daño. Porque si vamos a decir de que el ano no está hecho para la penetración, entonces tiene que generar algún tipo de daño. Y lo hace. ¿Sí? Hoy en día existe una enfermedad, no una enfermedad, bueno, pues sí, un diagnóstico médico. Hoy existe un diagnóstico médico que se le llama síndrome de intestino gay. Ahí ustedes lo pueden investigar. Así se llama, síndrome de intestino gay. ¿Y qué es este síndrome? ¿Qué es este diagnóstico médico? Pues son ciertas complejidades renales que el hombre pasivo desarrolla por utilizar el ano en una relación sexual. Como el ano no está hecho para esto, al final termina teniendo diferentes tipos de problemas renales. Entonces, como esto ya es bastante frecuente, pues digamos que ya los médicos tienen diagnóstico para tratar eso. ¿Sí? Entonces, por eso decimos de que utilizar el ano en un encuentro sexual es antinatural. Y esto puede estar presente también en las relaciones heterosexuales, porque las mujeres también pueden caer en esto. Y esto también es antinatural. ¿Sí? Y genera una afectación, y genera un daño, genera todo tipo de infecciones. ¿Sí? Por eso lo decimos, sin criticar a ninguna persona en particular. ¿Sí? Aquí respetamos la vida de todas las personas. Los yoes bisexuales, transexuales, de las orgías, los swingers, la prostitución, la pedofilia, la zoofilia, todo eso que hoy encontramos y que está teniendo mucho medio, ¿sí? Son producto de la lujuria. Están fundamentados única y exclusivamente en la fantasía y en el placer sexual. Y muchas veces en el degeneramiento. Porque un estilo de vida así siempre se acompaña de adicciones, siempre están acompañadas de alcoholismo, siempre están acompañadas de este tipo de actitudes sexuales con depresión, con agresión, con una vida bastante lamentable, asesinatos, suicidios. Es muy feo este tipo de vida. ¿Sí? Entonces, este es el tipo de trabajo que nosotros tenemos que hacer. Todos tenemos alguno de estos yoes en nuestra psicología y con la autoobservación tenemos que trabajarlos. ¿Sí? Desarrollando una visión real de la sexualidad, aprendiendo a utilizar la sexualidad como una extensión del amor, con cuidado y con respeto. ¿Sí? Hoy en día existe un plan internacional bastante poderoso que tiene como finalidad reducir la población. Este plan internacional bastante poderoso es un plan de degeneramiento sexual. Están buscando, a través de una falsa educación sexual, desarrollar las bajas pasiones de las personas para que desarrollen inclinaciones sexuales que no sean reproductivas.
Entonces hoy se le enseña a la gente que si quiere puede ser mujer o puede ser hombre o puede ser los dos o no puede ser ninguno, que se puede acostar con este, con el otro y es su derecho y no pasa nada, que solamente use preservativo y si se embaraza pues ahí están los abortos gratuitos y se la acompaña y no hay problema. Y esto es bastante fuerte y ya tiene política pública en todos los países, inclusive aquí en México. Hay políticas públicas que están favoreciendo este tipo, ¿sí?, de ideología sexual, que está haciendo que las personas se entreguen a sus bajas pasiones, que desarrollen todo tipo de actitudes, todo tipo de preferencias sexuales, ¿sí?, y que si uno las estudia bien, no son reproductivas. Hoy lo que se ataca es la familia dentro de esta ideología sexual. Lo peor que puede haber es una mujer embarazada esperando a su hijo, porque va a ser oprimida, porque es producto de no sé qué cosa, porque ya arruinó su vida. Se ataca a la familia. Todas estas banderas, todo este contenido mediático que vemos hoy en día, de que tú puedes cambiar tu sexualidad, de que inyéctate hormonas, de que hazte las cirugías, todo esto al final te dejan estéril. La persona que se inyecta hormonas para verse diferente, deja de tener la capacidad de reproducirse. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con estas ideologías y entender el funcionamiento de nuestra sexualidad. Y ya para terminar, ¿sí?, vamos a hablar posteriormente con Eric unos temas de sexualidad sagrada, porque la sexualidad no solamente es un medio para culminar ese amor que se puede tener dos personas, sino que la sexualidad, el acto sexual, también puede ser un medio para el desarrollo de la conciencia, de la voluntad, del entendimiento, de la razón, del poder, de la capacidad. Pero esto lo vamos a explicar ya en otros temas, que ya vienen a continuación. ¿Sí? Entonces existe una posibilidad de utilizar el acto sexual para el desarrollo de virtudes, de poderes, de facultades, de entendimiento, para tener una conexión con Dios. ¿Sí? Pero eso ya lo veremos después. Entonces, ¿qué queda para reflexionar? Cada persona pues tiene que estudiar esto. ¿Qué es la lujuria? ¿Cuáles son los yoes de lujuria que poseo? ¿Cómo desarrollé estos yoes de lujuria? Porque mi hermanito me dio una revista, porque vi que mi papá hacía no sé qué cosas. Hay que entender de dónde sacamos estas bajas pasiones, hacia dónde nos lleva, cuáles son los yoes de lujuria que han generado sufrimiento en mi vida. Si hacemos este trabajo, vamos a despertar conciencia. Y ya por último, esta es una página www.infoparadespertar.blogspot.com.mx, perdón. Si es una página de nosotros que de verdad entren a verla, hay muy buen contenido acerca de los efectos nocivos del consumo de la pornografía y de la práctica de la masturbación. ¿Sí? Hay de todo tipo, hay testimonios, hay estudios, hay planteamientos filosóficos, hay toda una muy buena información para que una persona se pueda educar. ¿Sí? Entonces, la vamos a publicar más adelante en la página de Facebook, pero de verdad se la recomiendo y compártansela a sus amigos para que vayan educándose sexualmente, ¿sí? Porque esto es muy importante. Si ustedes lo leen, se dan cuenta de lo importante que es esta página, ¿sí? Todo lo que hay detrás de la pornografía y la masturbación. Entonces, el daño que nos hace, ¿sí? Cómo destruye los matrimonios, cómo destruye nuestra felicidad, nuestra capacidad de amar, ¿sí? Entonces, véanlo. ¿Qué preguntas quedan? El último yo, el del célibe, son los yoes que practican las personas, en este caso como los sacerdotes. Exactamente. Si los yoes célibes es un concepto que desarrolla una persona en donde siente asco al sexo, repudio al sexo. Eso es lujuria, porque es una visión alterada de la sexualidad.
Repudiar la sexualidad, cuando la sexualidad hace parte de nuestra naturaleza, estamos hechos para esto, es lujuria, es equivocado. Y va con lo que hacen los sacerdotes. No todos, algunos, pero sí. Y el yo célibe también está detrás de los yoes de lujuria. Porque un hombre que tiene mucho deseo sexual hacia la mujer que es güera, que es de ojos azules, delgada, alta, de repente para una mujer que no tiene esa apariencia, no siente nada. Y esa mujer puede ser su esposa. Ahí está el yo célibe. Cuando el hombre ya no toca a su esposa, ya no siente interés por su esposa necesita cariño y el hombre no siente interés, ahí está el yo célibe. La impotencia sexual es también celibato. O sea, y es bipartito, o sea, en el sentido de que también la mujer practica ese yo célibe. Sí, claro. Puede ser que a la mujer alguna vez por su inocencia fue utilizada sexualmente y se genera un complejo, un trauma, y ya no quiere tener sexo porque ya lo ve como algo malo, como algo sucio, porque alguna vez alguien abusó de ella, ¿no? Y se entiende, ¿verdad? Pero es equivocado. Y con respecto al sacerdocio, hablando del catolicismo, cuando los casetean en el sentido de que como Jesucristo en todo su ministerio escrito por tres seguidores de él, donde no lo muestran como una persona que se casó, una persona que no tuvo hijos, una persona que su ministerio no fue venir a hacer lo que hacen los humanos como normalmente lo hacen, ya que inclusive los judíos tenían penado que un hombre no se casara, ¿sí? Pero en este sentido tergiversa el catolicismo y dice, no, lo que pasa es que Jesús vino a un ministerio donde su práctica, su trabajo era celestial y era espiritual, y nada tenía que ver con lo terrenal. Siguiendo esa metodología, el sacerdote es caseteado y es metido en eso, pero a la larga genera una perversión en él. Exactamente, una represión. Una represión y va a la pedofilia. Exactamente. Y va a muchas degeneraciones también. Exactamente, esa es la consecuencia del célibe. Exactamente, es una consecuencia. Hola. ¿Nuestra relación con nuestros padres o la ausencia de ellos influye en nuestras preferencias sexuales? No sabría decirte porque no he estudiado esa parte. Si la relación con los padres pudiera afectar, puede ser, yo digo que sí. O sea, si la mujer, por ejemplo, una mujer tuvo ausente a su papá, o su papá abusó de ella, ¿sí? O su tío abusó de ella, entonces la mujer puede desarrollar un repudio hacia el hombre, ¿sí? Y ese repudio hacia el hombre la puede llevar a ser lesbiana, ¿sí? A canalizar esa naturaleza sexual por ese lado. Sí pasa. Sí pasa. ¿Puedo aportar su pregunta? Sí. Definitivamente nosotros somos espejos de nuestros padres. Si nuestra madre tuvo varias parejas, por efecto, normalmente seguimos esos ejemplos. Si nuestros padres tuvieron varias parejas, por efecto, vamos a eso porque es parte de nuestra naturaleza normal con la que nos casetearon. Entonces, definitivamente los padres de 0 a 13 años influyen completamente en nuestras conductas, ya sea sociales, sexuales, emocionales, espirituales. Exactamente, claro, por supuesto. Así es. Por supuesto que afecta, ¿no? Hay dos dudas allá. Vamos a ver aquí. Una de Dani. Podríamos decir entonces, las campañas de género buscan llevar a las ideas a las escuelas para moldear las preferencias de los más jóvenes. Sí, por supuesto.
Lo que están haciendo es desarrollar en los jóvenes preferencias sexuales que no sea la heterosexual, porque la heterosexual reproduce la especie, ¿sí? Entonces, hoy una persona, un hombre, si quiere ser mujer, según la ideología puede serlo, pero si luego quiere retornar a ser hombre, eso está penado. Ninguna persona le puede prestar apoyo, asesoría médica, psicológica a esa persona, porque está penado lo que se conoce como las terapias de conversión, inclusive aquí en México. Están penados. Entonces la heterosexualidad está siendo atacada en ese medio. Puede ser heterosexual, pero no puede ser homosexual, pero no heterosexual. No es parejo las leyes, ¿no? Por ese lado. Soy Sam. ¿Qué pasa con las personas que no quieren hijos? ¿No deben tener relaciones sexuales? No necesariamente, Andrés. Nosotros vamos a explicar otra función que tiene la sexualidad. La sexualidad, tal vez es bueno que lo mencione, tiene rápidamente 3 enfoques. La primera es la reproducción de la especie, que es la que todos conocemos. La segunda es el desarrollo de las bajas pasiones, que es también lo que conocemos, ¿sí? Abortos, infidelidades, prostitución, acoso y todo eso. Y la tercera posibilidad que tiene el sexo es el desarrollo de la conciencia, ¿sí? Entonces, si nosotros no queremos desarrollar las bajas pasiones, no nos queremos degenerar, pero tampoco queremos reproducir la especie, tener hijos, entonces existe pues esa posibilidad de utilizar el encuentro sexual para el desarrollo espiritual, ¿sí? Que ya lo vamos a hablar en otra conferencia, que no es nada del otro mundo, es utilizar el encuentro sexual con mucha oración. O sea, el encuentro sexual se vuelve un encuentro de reflexión, de oración, ¿sí? Para que esa energía que está activa, ¿sí? Potencialice esa oración y esa meditación y genere esos cambios que buscamos en nuestra vida. Entonces, por ejemplo, a través del sexo consciente podemos eliminar defectos. Entonces, en vez de desarrollar defectos con las bajas pasiones, podemos eliminarlos. Entonces, se puede tener un encuentro sexual con la pareja para crecer. Entonces, es válido el encuentro sexual, ¿sí? Que la gente desconoce y que aquí le vamos a enseñar la próxima semana, ¿sí? Es todo, ¿verdad? Bueno, pues ahí sí, 1 hora y media, pero una disculpa, ¿sí? Me extendí mucho, pero son temas muy especiales. Rapidísimo. ¿El sexo biológico con el que llegamos al mundo lo elegimos antes de venir? ¿Se nos asigna? Se nos asigna de acuerdo a nuestro karma, ¿sí? El karma son las condiciones previas con las cuales nosotros necesitamos nacer para que se pueda dar el desarrollo de nuestra alma, ¿sí? Cada alma tiene cierto nivel de sabiduría y de ignorancia. Entonces los maestros del karma, los maestros de la ley divina, ángeles, ¿sí? Conocen nuestra condición álmica y ellos determinan cómo debemos de nacer, en qué condiciones para que se pueda dar ese aprendizaje que necesitamos. Entonces nos da una determinada familia, se nos da una determinada condición económica, se nos da una determinada condición física y también sexual, ¿sí? Para que podamos aprender aquello que nos falta. Entonces se nos es asignado. ¿Listos? Les vamos a compartir un PDF en la página de Facebook y en la página de WhatsApp para los que están en el grupo. Y pues nos vemos el próximo martes. Muchas gracias por estar aquí y les invitamos a compartir estos temas en sus redes sociales y podamos pues generar esta energía de conciencia sexual. Hay ahorita unos grupos que se llaman, por ejemplo, NoFap. Son bien interesantes estos grupos en Facebook. NoFap se llama FAP, donde son grupos de personas que están dejando la pornografía y la masturbación, ¿sí? Y están generando estas comunidades de gente que se quiere superar y que quiere dejar eso. Es bien interesante porque hay muy buena información de personas que dicen:
me va mejor en la vida, mayor energía, capacidad de concentración, más seguridad, mayor autoestima. Eso es muy importante, compartir esos temas, porque si no, los medios de comunicación están con todo para desarrollar las bajas pasiones. Hay que tener mucho cuidado con eso. Muchas gracias por estar aquí.